El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de nuevo estamos acá compartiendo este espacio con ustedes. Ayer iniciamos una semana celebrando el Día de la Madre, un día muy especial para todas las madres. Un saludo, un abrazo a todas. Y bueno, hoy lunes terminamos el día con nuestro programa. Hoy vamos a retomar un tema que nos quedó pues pendiente el lunes pasado, para como cerrar el círculo y pues que Arturo nos lleve a una conclusión. Fue un tema como fue el ecumenismo y la unidad de la Iglesia, y pues hubo mucha tela que cortar, hubo preguntas, y pues nos llevó 2 programas, así que es importante empezar hoy con esa conclusión. Y el tema de hoy que vamos a desarrollar en pleno va a ser el cristianismo y el fanatismo religioso. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, nenita, ¿cómo te va? Muy bien. Feliz día, o feliz mes de las madres también. Para no pasar en blanco, yo también les deseo a todas, incluyéndote a ti, por supuesto, que eres muy buena madre. Y sí, pues la verdad es que no queremos dedicar 3 programas al mismo tema, aunque muchos de los temas que tratamos aquí darían para más de los programas que les dedicamos, pero queremos ya hacer el cambio, pero para poder hacer el cambio toca hacer un cierre, como tú bien lo has dicho. Sí, definitivamente, porque la premura del tiempo y pues las preguntas de nuestros oyentes, que hubo bastante movimiento, pero nos faltó como el cierre. Entonces, la pregunta es, formúlanos una conclusión acerca del ecumenismo. Bueno, vamos a procurar hacer una conclusión muy sumaria para poder dar curso al tema del día. Puntualicemos entonces que lo que quedó claro, espero, en los anteriores programas, es que no podemos de ningún modo y bajo ninguna circunstancia suscribir ni secundar el ecumenismo que plantea el catolicismo romano, pero no nos cerramos, ni debemos cerrarnos al diálogo con ellos. Un diálogo que, sin embargo, no puede dar lugar ni a liturgias ni a actividades eclesiásticas unidas muy inconvenientes, porque confunden y porque extravían a los fieles. Pero sí podemos dar lugar a debates respetuosos, de carácter académico, que argumenten con base en la Biblia para esclarecer nuestros puntos de desacuerdo. Podría decirse que cualquier iniciativa en pro de la unidad de la Iglesia debe tener en cuenta las siguientes restricciones indicadas en un lema que promovemos en nuestra iglesia, Casa sobre la Roca. El lema dice lo siguiente: con los cristianos, unidad en la variedad. Con los católicos y ortodoxos, convivencia en la diferencia. Y con los demás sistemas, tolerancia en la distancia. Creo que este lema nos dicta los límites y las restricciones que debemos ponerle a las intenciones ecuménicas de Roma. Este lema además está muy en línea con lo declarado por Agustín de Hipona cuando dijo ya en la antigüedad que en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, y en todas las cosas, caridad. Que cuando Agustín hablaba de caridad no es la caridad como se entiende hoy, sino era amor en la antigüedad. Creo que con esto podemos concluir de manera sumaria lo que tiene que ver con el ecumenismo para pasar a nuestro tema de hoy. Bueno, les quiero recordar que los programas anteriores, incluyendo obviamente los del ecumenismo y pues todos los que hemos grabado hasta hoy, están colgados en el grupo Razones para la Fe de Facebook, y allí los pueden escuchar. Entonces, bueno, arranquemos al grano. Estuvo bien definitivamente la conclusión, porque quedó como inconclusa la cosa, valga la redundancia. Entremos entonces. Espero que ahora ya. No, ya. Nuestro programa de hoy, a partir de este momento, arrancamos con cristianismo y fanatismo religioso.
Comencemos por aclarar, ¿es bueno o malo el fanatismo por parte de los cristianos? Depende. Esa es una respuesta que te he dado a más de una pregunta que me has hecho. Bueno, ¿de qué depende? Antes de que tú me lo preguntes. Sí. Depende de cómo definamos fanatismo. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Porque yo me temo que hay personas que califican como fanático a todo el que vive de manera consecuente con lo que cree. Sí. Es decir, las personas que tienen un compromiso serio como el que la Biblia demanda de los creyentes, no pueden ser tachadas de fanáticos. Sin embargo, los que profesan ser cristianos, es decir, son cristianos tan solo de nombre, suelen justificarse descalificando como fanáticos a los cristianos que sí viven su cristianismo con un compromiso como el que amerita. Si eso es lo que vamos a llamar fanático, me parece que no es malo. Sí. Pero pues no siempre eso es lo que se quiere indicar con la palabra fanático. Es un rótulo que los inconversos nos han puesto a los cristianos comprometidos. Sí, porque de esa manera acallan su conciencia los que se dicen ser cristianos y son conscientes de que no viven para nada la fe que profesan. Entonces, para justificarse, nos califican a los que sí procuramos vivirla de manera consistente como fanáticos. Entonces, si eso es lo que se quiere indicar, si eso es lo que alguien está entendiendo por fanatismo, tendría que decir que es bueno. Pero no es eso lo que realmente se entiende por fanatismo. Mira, a mí me parece que lo mejor para entender lo que es el fanatismo es leer una porción bíblica, si me lo permiten nuestros oyentes, que está en Hechos, capítulo 7, versículos 55 hasta el capítulo 8, versículo 3. En la Biblia Nueva Versión Internacional. Sí, esa es la que utilizamos aquí, pero pueden leerlo también en la Reina Valera y van a encontrar exactamente la misma situación, eso no hay problema. Dice aquí, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. «Veo el cielo abierto», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. «Señor Jesús», decía, «recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Cuando hubo dicho esto, murió, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los metía en la cárcel. Bueno, ahora que he leído esa porción, hay dos personajes mencionados por nombre propio allí. Uno es Esteban y el otro es Saulo, antes de ser conocido como Pablo. Mi pregunta, te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuál de estos dos personajes crees que es fanático? Me parece más Saulo. Exactamente. Esteban. Exactamente. Esteban murió por sus convicciones. Ahí está Saulo mató por sus convicciones. Ahí está el meollo, tú lo acabas de describir. En este pasaje, en esos dos personajes, Esteban y Saulo, sirven para mostrar dos clases de creyentes. El radical, que sería Esteban, sí, y el fanático, que sería Saulo de Tarso. Antes de su conversión era un judío fanático. Y a estos dos tipos de personajes los encontramos entremezclados en todas las épocas de la historia de la iglesia. Y por causa de los fanáticos, la buena reputación de los radicales se suele echar a perder. Entonces creo que con esto ya podemos definir lo que es un fanático. Un fanático es alguien que, como Saulo, antes de su conversión, mata por sus ideas o procura imponérselas por la fuerza a los demás. Un radical es alguien que, como Esteban, muere por sus ideas. Nunca reniega de sus convicciones, aún en las situaciones más críticas. Entonces, creo que con eso ya estamos definiendo muy bien lo que es el fanatismo como debe entenderse, no como algunos lo entienden como un exceso de compromiso, que ya vimos que ese no es el caso. Muy clara la definición.
Quiero recordarles que los que quieran hacer sus aportes, sus preguntas, lo pueden hacer a los números 338-3589 y 338-3598. Pero ¿no es el fanatismo un argumento que los no creyentes utilizan también justificadamente en contra de la fe? Sí lo es, claro. Es un argumento, ya hemos distinguido lo que es el radicalismo del fanatismo. Y tenemos que reconocer que entre los cristianos, así como Saulo era un fanático dentro del judaísmo, dentro del cristianismo también han existido muchos fanáticos que matan por sus ideas. Entonces sí, tengo que responder que el fanatismo ha sido un argumento, les ha brindado oportunidad, o les ha, en términos coloquiales, les ha puesto la papaya allí a los inconversos para que ataquen de manera un poquito gratuita al cristianismo, porque no se puede generalizar, pero la verdad es que a veces generalizamos, y entonces pues es inevitable que tengamos que reconocer que el fanatismo sí ha obrado en contra del cristianismo. Tenemos periodos de la historia que han sido de fanatismo. Por ejemplo, en la historia encontramos las cruzadas. Las cruzadas son un movimiento que, aunque era bien intencionado, porque eso es algo que a veces no tenemos en cuenta. No basta ser bien intencionado para hacer las cosas correctamente. Los fanáticos suelen ser personas bien intencionadas, pero equivocadas. Entonces encontramos periodos como las cruzadas, o la Inquisición, o la conquista de América a sangre y fuego en el nombre de la causa de Cristo, o las llamadas guerras santas que se dieron entre los católicos y los protestantes. Claro, todos estos pueden ser periodos de fanatismo que han arruinado la buena reputación de los radicales, debido a que reciben una prensa desproporcionadamente mayor además. Los casos de fanatismo suelen ser más llamativos. Si hay un fanático por 100 radicales, ¿cuál crees que recibe más prensa? El fanático. Claro. A ese es al que le damos más prensa. Somos sensacionalistas. Exactamente, el sensacionalismo entonces tiende a ser de la excepción la generalidad, la regla. Y no es cierto. Yo creo que esto es algo que tenemos que reconocer y lamentablemente sí ha sido así. Pero yo creo que nosotros los cristianos no debemos temer morir por nuestras ideas, aunque eso pueda ser interpretado por algunos como fanatismo. Yo recuerdo a los mártires de los primeros años de la iglesia cristiana, a los que arrojaban al circo romano para que las fieras los devoraran. Yo le preguntaría a alguna persona hoy si considera que esos personajes eran fanáticos. No, jamás. No, radicales. Radicales, exactamente. Y a mí me cuestiona mucho la fe de estos personajes, porque yo a veces me pregunto, ¿estoy yo en condiciones de mantener mis convicciones hasta ese extremo en que lo hicieron estos grandes mártires de la fe de la antigüedad? No sé, solamente podemos responder esa pregunta si nos encontramos en circunstancias similares. Pero a mí siempre me ha cuestionado una frase que le leí a Sheila Cassidy. Ella dijo: el valor para morir por sus convicciones solo se concede a quien tiene el valor de vivir para defenderlas. Es decir, no hay que esperar a ser confrontados con la muerte para vivir la fe de manera radical y comprometida. Amén, sí. Hay muchas situaciones en la vida en que debemos ser de una pieza. Vivir para defender nuestras convicciones es la única manera en que puedes tener cierta garantía de que si tienes que enfrentar la muerte por causa de tus convicciones, podrás mantenerte firme. Quien no se mantiene firme en vida para defender sus convicciones no puede esperar que al ser confrontado con la muerte lo vaya a hacer. Sí. Es en la vida diaria en que nos entrenamos para esos momentos extremos o críticos de los cuales ningún cristiano está exento, porque las persecuciones no cesaron con el Imperio Romano. Hoy hay muchos países en donde los cristianos y los misioneros tienen que afrontar la muerte como consecuencia de su fe. Sí. Así que no creamos que eso es algo que está en el pasado. Sí, vivimos otros tiempos de todas maneras, pero sí, en las misiones yo pienso que se debe ver de esto mismo. Mira, y los que se inmolan, ¿se puede catalogar a esas personas como fanáticos de alguna manera? Yo creo que sí. Ahorita voy a hablar un poquito más de este tipo de personajes, pero mira que
nuestro primer programa de Razones para la Fe con el que abrimos la defensa de la fe engancha muy bien con el tema de hoy de los fanáticos o los radicales, porque los radicales son los que, como lo citábamos desde ese programa, y lo dice Primera de Pedro 3:15, son los que están siempre preparados para presentar defensa. Pero ahora quiero señalar algo que esa vez tal vez no nos detuvimos a considerarlo con suficiencia. Con mansedumbre y reverencia, dice, que se presenta esa defensa. Es una defensa que se presenta pero con mansedumbre y reverencia. No es una defensa agresiva. Algunos piensan que la mejor defensa es un buen ataque. Nos daremos cuenta que eso puede ser peligroso. Aquí dice con mansedumbre y reverencia. Así que creo que estas consideraciones también hay que tenerlas en cuenta, las de nuestro primer programa. Algunas vuelven hoy a salir a colación aquí en el tema que nos ocupa. Qué bueno que quienes no han escuchado los programas, que vamos como unos 13 programas, los pudieran escuchar, porque tienen una línea y pues qué bueno que pudieran tener como el panorama más completo y así poder entender toda la línea de temas que hemos tenido. Ya nos explicaste con el tema de Esteban y de Saulo, la parte del fanatismo y el radicalismo, pero yo insisto, ¿cómo distinguimos esa va después? ¿Cómo podemos distinguir a un fanático de un radical? Es que me iba a adelantar a otra, pero sí. ¿Cómo distinguimos un fanático? De manera más específica, sí, creo que lo que he dicho de manera general no es suficiente. Hay que tal vez desglosar un poquito más esto y desvincularnos del fanatismo. Es decir, que el cristianismo no es fanático, es radical, pero no es fanático. Hay que desmarcarse del fanatismo. Y creo que para poder hacerlo hay que distinguir de manera más específica. Creo que el primero de ellos ya lo he insinuado, pero lo voy a especificar mucho mejor. El fanático ataca, el radical presenta defensa. Nosotros, como cristianos, debemos presentar defensa. Sí. Y ese es el objetivo de este programa, ¿no? Dar herramientas y dar todas las armas para defender nuestra fe, más que ser intolerantes, irrespetuosos y de pronto agresivos en el momento de defender nuestras convicciones. Y muchas veces caemos en eso por ignorancia. Sí, la ignorancia es atrevida. Sí, total. Es cierto. Mira, creo que esto también lo citamos en el primer programa. Tal vez, no estoy tan seguro, pero sea como fuere, en este momento viene al caso una vez más. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26, se describe al siervo de Dios que el Señor aprueba. Y se le describe con estas palabras, con estos términos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Es otro pasaje que refuerza lo que venimos diciendo. El radical presenta defensa. El fanático ataca. En el argot cristiano se utiliza mucho que dentro de los creyentes se da mucho bibliazo. Sí, así es. Y te podría dar otra diferencia específica, además de esta. El fanático es temerario. Es decir, él vive provocando la persecución sobre sí mismo y sobre el cristianismo si está en desventaja. Es decir, caza peleas a diestra y siniestra, de manera innecesaria. Es temerario, se mete donde los ángeles temen pisar, él ahí está metido a las primeras de cambio. Y si no promueve la persecución sobre sí mismo, si no está en ventaja, entonces, ¿qué es lo que hace? Promover la persecución sobre los que piensan diferente a él. Sí. O la provoca sobre sí mismo, o la promueve sobre los que piensan diferente a él. Eso es típico del fanático, es temerario, no se mide. El radical es valiente. ¿Qué diferencia hay entre ambos? El valiente soporta la persecución si se encuentra en desventaja. Pero si se encuentra en ventaja, él omite la persecución, él no la promueve.
Esa es otra diferencia que me parece muy importante, que hay que tener en cuenta. Bueno, pero cuando tú hablas del temerario y el creyente valiente, ¿cómo podemos distinguirlos? Sí, ¿cómo podemos distinguirlos? Mira, yo recuerdo en este momento una anécdota de Elie Wiesel, que Elie Wiesel fue un judío sobreviviente de los campos de concentración nazis. Él iba, en cierta oportunidad, cuenta que dos amigos iban a cruzar un río cuando se dieron cuenta que en el río habían caimanes o cocodrilos. Entonces uno le dice al otro: ¿qué? ¿Tienes miedo? ¿No sabes que Dios es justo y misericordioso? Y el amigo le respondió: claro, yo sé que Dios es justo y misericordioso, pero ¿qué tal que esta vez decida ser justo y misericordioso con los cocodrilos? Entonces, te das cuenta de lo que es un temerario. El temerario era el primero. Dios nos protege. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y se mete en todas las peleas y vive cazando peleas con facilidad. El otro es prudente. Sí. Si requiere arriesgar su vida, lo hace, pero no lo hace de manera innecesaria. Él no vive en ese plan de beligerancia y de conflicto. Y recuerdo aquí algunas frases al respecto. A mí me gusta traer siempre algunas frases. Fenelón decía: el valor solo es una virtud cuando se deja dirigir por la prudencia. Si la persona valerosa no es prudente, se convierte en temeraria. Si la persona valerosa es prudente, es valiente. Y Miguel de Cervantes Saavedra decía: el valor reside en el término medio entre la cobardía y la temeridad. Buenísimo. Creo que aquí tenemos una respuesta más detallada de la distinción entre un temerario y un valiente, creyente temerario y un valiente. Pero mira que dentro de esos fanáticos y creyentes temerarios, finalmente terminan un poco como perdidos del horizonte, y ahí es donde comienzan las sectas. Sí, el fanatismo es muy típico de los nuevos iluminados, que rompen con todo lo anterior y ellos dicen: yo soy el que tengo la verdad ahora, y todos los que vinieron antes de mí están equivocados. Ese es el sectarismo. Vamos a tocarlo un poquito más adelante. Tú me llevas a anticipar algunas cosas que voy a tratar en su momento. Pero sí, tienes razón, como lo veremos enseguida. ¿Qué otra diferencia podrías indicarnos acerca de estos creyentes? Hay una diferencia que apela a una descripción muy conocida que hace la Biblia. El fanático lucha contra sangre y carne, mientras que el radical lo hace contra principados y potestades. Sé que el que no está familiarizado con la Biblia tal vez no entienda lo que estoy diciendo, así que voy a leer un pasaje que los cristianos conocedores de la Biblia, estoy seguro que lo tienen muy presente. Batalla en la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Eso es lo que hablábamos de sangre y carne, porque así lo dice la versión Reina Valera. Estoy leyendo ahora la nueva versión internacional, que es más clara al respecto. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, para decirlo en términos muy coloquiales, el fanático lucha contra los títeres. Sí. El radical lucha contra el titiritero, el que mueve los hilos. Sí. Y los títeres, ¿quiénes son? Las personas. El inconverso, a veces conscientemente, está defendiendo la causa del adversario, por ejemplo los satanistas. Pero una gran parte de los inconversos creen poder estar en un lugar neutral, y la verdad es que en el campo espiritual no hay lugares neutrales. Cristo fue claro cuando dijo: el que no está conmigo está contra mí, el que conmigo no recoge esparce. Todo incrédulo, todo no creyente, de algún modo le hace el juego al enemigo. Y a veces los incrédulos, los no creyentes, nos atacan de tal manera que uno se puede exasperar y dirigir nuestra defensa contra ellos, o empezar a formular ataques personales. No, porque nosotros los cristianos, el cristiano radical entiende que el no creyente de un modo u otro está siendo utilizado por el enemigo.
así él no sea consciente. El enemigo se sirve de los no creyentes para atacar el cristianismo, y por eso no debemos emprenderla contra los seres humanos, personas. Debemos recordar que detrás de ellos hay un titiritero que está moviendo los hilos, y es ahí donde debemos pelear más en el campo espiritual que en la carne. Entonces, en oración, ser pacientes, ser tolerantes, no dejarnos llevar al límite y tener reacciones que podamos después lamentar. Creo que eso es fundamental también, y es una diferencia que existe entre el fanático y el radical. La blanda respuesta aplaca la ira. Más la respuesta áspera hace subir el furor, dice el libro de los Proverbios. Sí, definitivamente Dios tiene el control de todo, pero tenemos que poner de nuestra parte para poder ser un buen testimonio en el momento de compartir. Sí. ¿Cuál es la actitud del fanático hacia el pecado? Aquí también tenemos otra diferencia. Este es un lema, y yo creo que los lemas cumplen cierta utilidad, pero los lemas también tienen sus peligros. Hay un lema en el cristianismo que nos hemos acostumbrado a citar de manera muy frecuente, y decimos: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Bueno, a pesar de los malentendidos que pueda ocasionar ese lema, vamos a tomarlo. Vamos por partes. Vamos a tomarlo para identificar otra diferencia entre los fanáticos y los radicales. El fanático aborrece al pecador. El radical aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ahora, no se puede. ¿Cuál es el malentendido en este lema? Que puede dar la impresión de que el pecado está separado del pecador, y no. El pecado y el pecador están unidos, no se pueden separar. Por lo tanto, de un modo u otro, si tú aborreces el pecado, en cierta manera también tienes, así no lo quieras, que aborrecer a quien lo comete, porque el pecado no es algo abstracto, es una acción que comete un ser humano. Entonces, en ese sentido, creo que debemos entender que podemos distinguir los conceptos de pecado y de pecador, pero no los podemos separar. Pero bueno, no me voy a meter en la claridad de este lema. Lo que quiero indicarte con ello es que el fanático entonces condena de entrada a la persona. El radical condena las acciones pecaminosas que comete esa persona, pero a pesar de eso le manifiesta y lo invita a considerar el amor de Dios por él y a reconciliarse con Cristo para que no permanezca en esa condición. Eso es una diferencia también que existe entre el fanático y el radical, que es muy importante a la hora de evangelizar. Sí. Para no mirar por encima del hombro y con aires de superioridad a otras personas, como si nosotros estuviéramos por encima ya del bien y el mal y ya no tuviéramos luchas entre pecado y la virtud. Sí, por eso mucha gente no se convierte. La gente que nos rodea a veces no lo hacemos con sabiduría, y de pronto pareciera que llegáramos no caminando sino levitando y con un orgullo espiritual, y pues dejamos ver como si fuéramos ya santos. Se nos olvida de dónde venimos también. Sí. Por eso es que Shakespeare decía: nada envalentona tanto al pecador como el perdón. Sí. Nos perdonan y entonces se nos olvida que nosotros también estábamos allí revolcándonos en el lodo del pecado, como muchos de los inconversos o no creyentes a los que ahora miramos con actitud condenatoria. Por encima del hombro. Y el problema es que ya no somos practicantes del pecado. Pecamos, pero ya no practicamos el pecado. Y si vamos con una actitud de humildad, donde podemos compartir con nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y poder decir: mira, de todas maneras, igual nosotros pecamos. Es una actitud muy bonita, porque el inconverso va a decir: bueno, por lo menos ya no lo han canonizado todavía, es tan ser humano, es tan mortal como yo, y por lo menos hay un punto de empatía para por lo menos decir: bueno, ¿de qué Dios estamos hablando? Y sí, a veces en el momento de compartir la palabra, en vez de acercar a la gente a Cristo, los alejamos. Qué pesar. Pero bueno, creo que a nuestra audiencia no le va a pasar esto, porque estamos aprendiendo cómo hacerlo. Dios quiera que podamos implementar estas medidas en nuestra propia vida y así ser radicales pero no fanáticos. Sí. Para no ser fanático, el cristiano no puede juzgar de ninguna manera. El juicio, un asunto espinoso. Bueno,
a veces uno encuentra personas en el cristianismo que cuando uno juzga cualquier cosa de inmediato lo señalan, usted está juzgando. La Biblia no es que prohíba de manera absoluta juzgar, la Iglesia debe juzgar ciertas situaciones. Lo que pasa es que cuando uno juzga, uno debe juzgar con justo juicio, lo dice el Evangelio de Juan. Si has de juzgar, juzga con justo juicio, es decir, toma en consideración todos los elementos de juicio que hay que tomar en consideración para pronunciarse de manera correcta sobre la situación. En lo que sí creo que el cristiano no puede juzgar, y los fanáticos incurren en esa falta, es en condenar o en absolver. Sí. La Iglesia debe juzgar situaciones, por ejemplo, para impartir disciplina. La Biblia da una cantidad de pautas, la Iglesia no puede tampoco hacer la vista gorda ante el pecado en ella. No podemos sacar a la Iglesia del mundo, pero sí podemos sacar al mundo de la Iglesia. Y para eso se requiere ejercer disciplina, amonestar, reconvenir y en ocasiones tomar medidas disciplinarias. Mira que, a ver, la gente usa mal este término, me estás juzgando. Sí. Entonces, esa es la forma en la cual pues como que nos salimos del asunto. No, de pronto lo que estoy haciendo es hablando de algo que yo percibo en ti. Claro, no, o estoy evaluando una situación que tengo que evaluarla, pero estoy considerando los hechos. Claro que sí. Además que la Iglesia debe ser autocrítica. Claro, sí. El juicio debe comenzar por nosotros mismos, pero ¿no? por supuesto. Eso dice también el apóstol Pedro, es necesario que el juicio comience por la familia de Dios. Así que yo creo que respondiendo a tu pregunta, no se trata de que no podamos juzgar y que cuando juzgamos somos fanáticos. Se trata de que cuando debamos juzgar, juzguemos con justo juicio, porque el fanático sí hay que reconocer que critica y juzga con severidad y condena y absuelve como si fuera el mismo Dios, lo hace con severidad en todos los casos. El radical lo que procura es disciplinar y reprender, pero con bondad, con tolerancia, con paciencia y misericordia. Para guiar al arrepentimiento y a la restauración. Y con el objetivo de la unidad, de restauración, no de división, o a ver quién gana más. Claro. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Entonces aquí está claro, la Iglesia la disciplina en la Iglesia no tiene la finalidad de condenar a quien está haciéndose merecedor. La disciplina tiene la finalidad de restaurarlo. La disciplina es para mover a la restauración a la persona. En amor. Exactamente. Y uno tiene que tener cuidado de sí mismo. Fíjate que nadie está exento. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y el Señor dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, y las reprensiones del Señor no se dejan no se dejan de oír a lo largo de todas las Escrituras. Así que creo que hay que también aclarar esto. No se trata de que siempre que juzgamos seamos fanáticos. Se trata de que cuando juzgamos para condenar o absolver, sí podemos estar cayendo en fanatismo. Porque eso es otro punto que también el programa pasado se me quedó ahí entre el tintero citar este pasaje de Primera de Corintios, que me parece fundamental. Para mí ha sido una guía importantísima en mi vida cristiana como pastor y como creyente en general. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 4, hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. O sea, no te excedas en tus apreciaciones, solamente aquellos hechos que conoces son sobre los cuales puedes emitir algún tipo de juicio. Y un poquito antes, en el versículo 5 de este mismo capítulo dice, por lo tanto no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Aquí el Señor está diciendo, miren, a ustedes la Iglesia no les corresponde juzgar para condenar o absolver, porque ustedes carecen de los elementos de juicio. El único que escudriña mente y corazón y conoce las intenciones, que es algo que hay que tener en cuenta en el juicio, es Dios. Así que ejerzamos la disciplina, juzguemos las situaciones que debemos juzgar para seguir la instrucción de Dios al respecto, pero no condenemos ni absolvamos a nadie, ni siquiera a los herejes.
A los herejes no los podemos condenar, ni a los líderes de sectas. Es mejor que nos mantengamos callados. Podemos condenar y debemos condenar sus enseñanzas incorrectas, pero a la persona dejemos que sea Dios quien la busque. Sí. Bueno, complicado esto. Sí. Para mí es una percepción muy personal, pero me parece que los fanáticos se creen mejores que los demás creyentes. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Esa es otra característica que tienen los fanáticos. El fanático suele ser orgulloso, altivo, soberbio, jactancioso. Hay un pasaje de Isaías que me parece que lo describe bien. Dice el profeta que hay algunos entre el pueblo de Israel que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. El ungido. Y entonces el profeta habla en nombre de Dios y dice: estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Al Señor le fastidian. Hay otra versión que dice, la nueva versión internacional dice: estos me fastidian como humo en la nariz. Sí. El humo en la nariz, qué molesto es, ¿no? Sí. Y ese tipo de personajes, esos que se creen mejor que los demás, que dicen: quédate allá, no te me acerques, yo estoy en un nivel superior al tuyo, soy más santo que tú, dice Dios que le fastidian como humo en la nariz. Los radicales son humildes y son sencillos. Sin grandes pretensiones. Exactamente. A mí me gusta mucho una porción también que hay en los Salmos, que me parece que muchos de los grandes ungidos que hoy existen en las iglesias, a los que se les rinde prácticamente culto a la personal, deberían tener en cuenta, pero creo que podemos citar eso enseguida porque debemos dar paso a nuestros anunciantes. Sí, señor. Bueno. Recuerden que pueden llamarnos al 338-3589 y al 338-3598 para formular sus preguntas. Nosotros en este momento estábamos con la pregunta de... Yo te iba a leer un pasaje. Sí, pero como para que los que de pronto se nos enganchan ahorita, estamos hablando si crees que los fanáticos se creen mejores seres humanos que cualquier ser mortal. Y estaba respondiéndote que sí, porque son orgullosos, altivos, soberbios, jactanciosos, por contraste con los creyentes radicales, que son humildes y sencillos. Y deberían tener muchos de esos pastores muy ungidos, que no niego que puedan ser muy ungidos, pero a veces eso los envanece. Y son congregaciones donde se termina promoviendo un culto a la personalidad de estos pastores. Creo que deberían tener presente estos personajes el Salmo 131. Yo lo asumí como, desde que lo encontré la primera vez me impactó y dije: este es un compromiso que yo quiero tener siempre en mi vida cristiana. Y dice David: Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Israel, pon tu esperanza en el Señor, desde ahora y para siempre. Breve salmo, que si lo tuviéramos presente, creo que nos libraría de esta característica que da lugar al fanatismo en la vida de algunos cristianos. Es fatal el fanatismo. De hecho, uno se encuentra con iglesias del no, donde no puedes hacer nada, todo es pecado. Todo es prohibido. Todo es prohibido, no te puedes dejar cortar el cabello, no te puedes maquillar, no puedes llegar de falda, las faldas tienen que ser muy largas. Es una serie de cosas que son represoras. Sí. Pero los fanáticos a veces parecen ser muy cumplidores de los mandamientos de Dios. ¿No es este un argumento a favor del fanatismo? Bueno, sí, te anticipaste un poquito al hacer esa descripción coloquial de lo que sucede en muchas iglesias. Sí, el fanático, otra característica del fanático es que es legalista. Sí. Actúa por compulsión en muchos casos, sin razonar el porqué de lo que hace.
sino sencillamente sometiéndose a una serie de prohibiciones que hacen que a veces algunas personas, cuando uno les dice que es cristiano, ellos dicen, ¿y en su iglesia qué prohíben? Porque parece ser que lo que define a un cristiano es una lista de prohibiciones. Sí. Claro, en el legalismo eso sucede. Hay una cantidad de prohibiciones y prácticamente para cualquier cosa que vayas a hacer tienes que preguntar primero si está bien o mal. Y el legalismo es una plaga, tengo que decirlo, el legalismo es una plaga en la iglesia. Pablo es muy claro cuando lo identifica y lo denuncia en la epístola a los Colosenses. Voy a leer esa porción. Definitivamente los pecados en la antigüedad y en la edad posmoderna son los mismos, ¿no? Sí. Porque es que esto está desde mira cuándo y se ve ahorita en las iglesias. Por eso dice Salomón en el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, qué horror. Es lo mismo. Y aquí te decía, en Colosenses 2:20, el apóstol Pablo dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como, escúchalos, no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Por el contrario, los creyentes radicales no son legalistas, son libres. ¿Eso qué significa? Actúan por convicción. Pues es que Cristo nos llamó a libertad. Exactamente. Actúan por convicción y con responsabilidad. Conocen o procuran conocer hasta donde es posible el porqué de sus actos y la conveniencia de obedecer lo que Dios indica. Y tú lo acabas de mencionar. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice, ustedes a libertad fueron llamados. Solamente que no utilicen esa libertad como ocasión para dar rienda suelta a sus apetitos o como ocasión para la carne. Esa es la única salvedad que hace el Señor para que ejerzamos nuestra libertad con responsabilidad. Y eso es lo que hace el radical. El fanático no es libre, está atado a una serie de normas. Lo que dice Eclesiastés, que la vida, a ver, espérate, lo parafraseo, pero es algo así como que nosotros nos hemos complicado la vida aún más. Dios hizo al hombre perfecto, pero se ha buscado muchas complicaciones. Nos complicamos de una manera. Así lo dice. La palabra de Dios es tan clara, lo advierte, mira desde qué tiempos, y estamos en lo mismo. Sí. Esa es la verdad. Tienen razón los fanáticos cuando acusan a quienes no comparten su fanatismo de ser creyentes carnales. Este caso son los pájaros tirándoles a las escopetas. Yo creo que los carnales son los fanáticos. Son ellos. El fanático es una persona carnal. Carnal en la Biblia significa que se guía por las cosas que se ven. Y la Biblia dice que la fe, andamos por fe y no por vista, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjate que aquí encontramos que los fanáticos, habíamos mencionado que luchan contra carne y sangre. Ahí vemos que ellos son carnales. Sí. No se enfocan en el mundo espiritual. Me parece a mí que los fanáticos son los carnales. Así aparenten ser muy espirituales, es una apariencia. El radical es realmente la persona espiritual, es decir, la persona madura. No perdamos de vista que el adjetivo carnal en la Biblia no significa necesariamente pecador, significa inmaduro, infantil, mientras que espiritual significa una persona madura. Y el radical es maduro, el fanático es carnal, es inmaduro, es infantil. Hay muchas porciones de la Biblia donde encontramos que la definición de carnal no es necesariamente alguien que anda pecando, sino alguien inmaduro. Nos quedamos como bebés espirituales. Ese es el punto, y esa es la queja que, por ejemplo, Pablo dirige a la iglesia de Corinto, en Primera de Corintios, cuando le dice... Mira que, perdóname, son creyentes disfuncionales, porque más que bebés, son enanos. O sea, es algo anormal, disfuncional. Sí. Enanos los creyentes no deberían ser carnales, deberían avanzar hacia la madurez espiritual. Pero Pablo aquí precisamente manifiesta su sorpresa. Dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. La palabra aquí es carnal. O carnales. Apenas niños en Cristo, les di leche
porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Entonces Pablo se está quejando aquí, diciendo, no puedo creer que a estas alturas ustedes sigan en esas. Y es una queja que no solamente pronuncia Pablo, en Hebreos la encontramos de nuevo, en Primera de Pedro dice, deseen como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Para salvación hay que crecer, hay que madurar. Me parece que los fanáticos aquí sí son los pájaros, tirándoles las escopetas al acusar de carnales a los creyentes radicales. En mi clase de Sanidad Interior del Instituto Bíblico de nuestra iglesia, en la última clase, el tema es avanzando hacia la madurez espiritual. Y cierro con esta palabra, maduren. Sí. Debemos madurar. Sí, hay que madurar. Pero los fanáticos a veces parecen ser, bueno, ya sabemos que parecen ser cumplidores de los mandamientos, pero finalmente es apariencia. Apariencias. A la luz de todo lo expuesto, ¿qué podemos decir entonces del cristianismo y de la fe de los fanáticos? Que los fanáticos son santurrones, más que santos. Son santurrones. La santurronería es una caricatura de la auténtica santidad. Es decir, aparentan, pero no son realmente. Muchos fanáticos no son lo que aparentan ser. Por debajo de cuerda, a veces, se dan licencias que cuando salen a la luz uno queda aterrado de que los fanáticos tan correctos y tan exigentes y tan restrictivos en todos a veces se permiten por debajo de cuerda. Tienen su guardado. Tienen su guardado, suele serlo. El fanático es un santurrón, aparenta, y la Biblia dice que en los posteriores tiempos algunos aparentarán piedad, pero con sus actos negarán la eficacia de ella. El fanático sí es santo. Santo no en el sentido de que sea perfecto, sino que es íntegro, consecuente. Él, aunque jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, aunque él mismo sea hallado culpable, lo reconoce y no pretende ser lo que no es. Es auténtico. Es auténtico, es cristalino. El fanático parece, el segundo es. Me parece a mí que eso es una diferencia que puede resumir de manera puntual lo que venimos tratando hasta ahora. Es perfecta, sí. Me parece que está muy claro el tema. Tan claro está que no hay preguntas. Eso quiere decir... Sí, hoy no hemos tenido está muy bien. Preguntas durante el programa, pero bueno, acabamos de desarrollar nuestro tema. Sí, y de hecho, bueno, las preguntas son una maravilla y nos encanta que la gente llame. De hecho, no siempre son preguntas, son elementos que la gente introduce al tema y lo enriquece, y eso está bien. Tú mencionaste al comienzo el lema que suscribe nuestra iglesia para evaluar y filtrar cualquier iniciativa en pro de la unidad de la iglesia, de tal modo que evitemos caer en el inconveniente, censurable y espinoso ecumenismo católico romano que hemos tratado en los 2 programas anteriores. Con los cristianos, unidad en la variedad; con los católicos y ortodoxos, convivencia en la diferencia; y con los demás sistemas, tolerancia en la distancia. ¿Cómo ubicamos al fanático en relación con este lema? Como que está perdido. Bueno, en relación con la unidad, ¿qué podríamos decir del fanático? Cero. El fanático es sectario. Es rueda suelta. Es sectario. Yo no sé, yo creo que hay que aclarar un poquito lo que significa la palabra sectario. Nosotros hemos llegado a creer que sectario proviene de secta, y en efecto proviene de secta, pero definimos la secta como un grupo herético que divulga doctrinas que son contrarias al cristianismo. Y el sectarismo tiene que ver también con iglesias que pueden profesar la sana doctrina, pero que creen que ellas tienen la verdad absoluta y descalifican al resto. Eso es típico del fanático. El fanático suele descalificar a los que no forman parte de su grupo. El radical es antisectario. Bueno, se nos acabó el tiempo. Recuerden, radicales, no fanáticos. Un abrazo, Dios los bendiga. Dios los bendiga, que esté muy bien. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social.
Razones para la Fe.